.sd. Tenemos la terminación de nuestro archivo, que la terminación de Photoshop es .psd. Photoshop.psd, ¿ok? También podríamos salvar la imagen como después, ahorita no, JPG, EPS, TIFF, nos serviría TIFF o EPS, podríamos seguir trabajando un archivo RAW. Pero ahorita lo vamos a dejar como archivo de Photoshop, le voy a dar guardar. Siempre que voy a salvar un archivo en Photoshop, me va a aparecer esta ventana que dice que si queremos maximizar la compatibilidad, le vamos a decir que sí. Ok. Y ya tengo arriba el nombre de mi archivo retrato.psd. ¿Sí? ¿Quieren? Ya. Ok. Bueno,
Aquí estoy aumentando los negros y voy a aumentar ligeramente los blancos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita dando contraste? Por eso les decía que es importante en la información básica cuando abrimos el formato RAW, bajar los grises y bajar los negros para que aquí no se nos sature de color. Porque les decía, ya les ha pasado, me ha pasado mucho, he tenido esa experiencia con los alumnos que echan a perder sus retratos porque los saturan demasiado de color. Entonces, tiene que ser muy ligero el cambio que vamos a hacer. Es una pequeña S itálica y le vamos a guardar. Nombrar dándole clic a la capa, le voy a poner contraste. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar con los ajustes de capas? Que si yo quiero modificar esta información, me puedo regresar al icono, se vuelve a abrir la ventana y puedo darle menos contraste o más contraste. Puedo ir modificando esta información. Si yo lo hago desde acá, desde el menú, se queda la información guardada en la capa y no se puede ya modificar a menos de que nos vayamos al historial. Entonces, esta manera, como les decía, es mucho más versátil, es más práctica, es más profesional porque nos permite ir haciendo nuestros ajustes. ¿Ok? Control S o en archivo le dices guardar. No, para guardar los cambios de estos de... No, ya, aquí ya está guardado. Si yo le doy un clic esto no se los dije, el ojito de la capa me indica la visibilidad de la capa. Mira, Ludwig, si yo desajusto, quito el ojito, ahí me queda, ya no puedo ver la imagen. Si yo le doy un clic, aquí están los cambios que hice, se quedan guardados. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, es que va muy lento mi punto, pero sí. Sí, son un poco lentas. Entonces, si a mí me preguntan qué más hacerle a esta foto, yo ya no le haría nada. Porque está bien tomada. Acuérdense que los ojos deben estar siempre en foco. Bueno, sí le haría un pequeño ajuste. No es lo más recomendable recortar siempre las fotos, pero vamos a hacerlo también para nosotros saber cómo utilizar esa herramienta. Si le dan control R adentro del Photoshop, control R, les van a aparecer estas reglas. ¿Sí? Les hablé de las herramientas, pero les voy a explicar. Tenemos 2 barras de herramientas. Seguramente a ustedes les aparece aquí una barra, ¿no? Con muchas herramientas del lado derecho, ¿o no? Ok. Este es el icono de mi ventana de capas. Salvar la imagen por cualquier cosa. En la parte superior derecha, aquí dice, sobre todo esto nos sirve para cuando vamos a iniciar o a trabajar con una imagen, dice restaurar fotografía o podemos trabajar con aspectos esenciales del programa. Y lo que hace es organizarnos la información, las herramientas. Si le damos un clic, este es nuestro espacio de trabajo, le podemos poner aspectos esenciales o le podemos poner fotografía. Yo prefiero trabajar como fotografía porque me quita toda esa información y tengo más espacio para trabajar. Cuando ustedes necesiten las herramientas, las tenemos aquí en la ventana. Ahí podemos ir abriendo las herramientas en ventana, en vista. También hay algunas. Entonces yo prefiero dejarlo así. Ahora, algo que es súper importante es que cuando ustedes trabajen con las curvas tonales, la primera vez que que le den contraste a su imagen, es importante escribir contraste, porque después tenemos muchas capas y no sabemos qué fue lo que hicimos.
Entonces, lo que yo puedo hacer ahorita para quitar esta orilla blanca de la imagen sería editarla taparla con la herramienta del tapón de clonar o hacerle un pequeño recorte. Recortarla, como les decía, para utilizar la herramienta. Las herramientas de Photoshop están organizadas por jerarquías. Por ejemplo, estas herramientas que están hasta arriba, esta herramienta de la cruz, es una herramienta para mover o para seleccionar. Si no les aparecen estos cuadritos que son los nodos, tienen que seleccionar, tiene que estar seleccionada la herramienta y en el menú les va a aparecer esta información. Si yo palomeo mostrar controles de transformación, me aparecen los nodos. ¿Para qué me sirven esos nodos? Para muchas cosas. Por ejemplo, podría girar la imagen, digo, no es lo que voy a hacer, pero podría reducirla presionando Shift. No, perdón. Es que cambian algunas funciones según la versión. En las versiones anteriores a esta versión de Photoshop, había que apretar Shift para hacer una reducción en proporción. Esta no, esta simplemente hacen la reducción y les va a quedar en proporción. Depende de la versión de Photoshop. Entonces, las herramientas que tenemos, como les decía, hasta arriba son herramientas de selección. Aquí tengo una herramienta de marco rectangular que nos puede servir para hacer una selección o también nos puede servir para pintar algo que queramos pintar, ¿sí? Con control D quito la selección. Tengo la herramienta de lazo poligonal que se utiliza mucho también para dibujar o para borrar. Yo se lo pongo mucho a los alumnos de composición para seleccionar celajes, hacer recortes. Y después tenemos la herramienta de recorte. Vamos a utilizarla para recortar un poquito. Una vez que la selecciono me aparece el marquito. Ahora, ¿para qué pusimos la regla? Con la herramienta de mover, presiono adentro de la regla y puedo sacar unas guías. Puedo poner mi guía exactamente donde termina el marco de la ventana para que no se vea esa línea blanca. Tomo mi herramienta de recorte y lo único que hago es recortar la imagen moviendo una de las esquinas y le doy doble clic. Estas son las guías. Tomas tu herramienta de mover, presionas adentro de la regla con el mouse, presionas y sacas la guía. La colocas donde quieras recortar y ya una vez que la tengas lista, tomas la herramienta de recorte y la ajustas, ¿sí? Otra cosa, para moverse dentro de la imagen, aquí abajo tenemos la herramienta de la lupa. Si ustedes presionan Alt, bueno, cuando usamos la herramienta de la lupa, en la parte superior les aparece con el signo de más y el signo de menos. Si está con el signo de más, presiono Alt y me puedo mover hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Y esto nos permite reducir o ampliar la imagen. Si yo, por ejemplo, me acerqué mucho y quiero ver la imagen completa, le pongo control 0 y veo la imagen nuevamente completa. ¿Sí?
También aquí en la parte inferior izquierda tenemos, aquí dice el porcentaje, 17.28%. Si yo aquí le doy, por ejemplo, 25% y le doy Enter, me va a ampliar la imagen. ¿Sí? ¿Estás trabajando, Oscar, o tú ya sabes? Ah, pues tú hubieras cambiado de máquina. Bueno. Ok. Vamos a... Nos quedan 10 minutos. Vamos 5 minutos. Vamos a pasar esta imagen. Hay varias cosas más que podríamos hacer. Por ahorita vamos a pasar la imagen a blanco y negro. Me voy a ir arriba del contraste, o lo podría hacer aquí también. Fíjense bien, esto es muy importante. Voy a seleccionar la capa del retrato y si yo en imagen, en ajustes, me voy a blanco y negro y le doy OK, me modifica esta capa, la que seleccioné. Le voy a poner Control Z. Control Alt Z. A ver, es que déjenme ver, ajustes, edición, Z. Bueno, entonces con Control Z nos regresamos. Entonces, lo que voy a hacer es en la parte inferior, en mi ajuste de capas, voy a seleccionar otra vez la herramienta de ajustes y aquí dice blanco y negro. Voy a dar un clic. Cuando yo selecciono blanco y negro, igual que con las curvas tonales, me va a quedar una capa guardada donde voy a tener la información de los valores que yo utilicé para pasar la imagen a blanco y negro. Normalmente los rojos, si los movemos, nos van a afectar el rostro. Entonces puedo moverla. Yo le pondría un poquitito más oscura. El amarillo también nos va a afectar las luces en la imagen. Azul, ¿se acuerdan en la parte de atrás? A lo mejor hacer un poquito para darle más contraste a la imagen. Magentas nos va a afectar los labios y la ropa, ¿no? Bien, ¿puede repetir cómo, digamos, ahí al punto de poner en blanco y negro y sacar esa barra? A ver, otra vez. Me voy al ajuste de la parte inferior del ajuste de capas, al icono que es el icono del ajuste de capas, le doy un clic y aquí me voy a blanco y negro. Ya tengo la capa que dice blanco y negro. Aquí puedo mover los tonos. Cuando yo muevo estos tonos rojo, amarillo, verde, etcétera, me va a afectar los colores de la imagen que tienen esos tonos. ¿Lo utilizo con máscara de capa? Sí. Tú solamente seleccionas blanco y negro y ya automáticamente se va a generar la capa. Entonces, aquí puedes modificar los valores. Todavía hay que arreglar algunos detalles. Fíjense cómo aquí ya me queda la capa de blanco y negro. Si yo le doy, la desactivo, ya me modificó los valores porque al mover los tonos blanco y negro también afecta la imagen de color. ¿Sí? Entonces, a menos que le pongamos aquí este ajuste afecta
Aquí abajo dice, este ajuste afecta las capas siguientes. Si no queremos que nos afecten las capas de abajo, le damos un clic. ¿Ok? Bueno, entonces, ok. Si lo aplicamos, se aplica la de abajo también, ¿no? Yo prefiero que no. O sea, ponerle que no te afecten las capas de abajo. Entonces, ya tenemos nuestra imagen en blanco y negro. Si revisamos, voy a mover las guías, la voy a regresar. Se ve mucho mejor sin la orillita blanca que tenía la imagen, ¿no? Como que eso distrae. Ahora, otra cosa que no les dije, cuando seleccionemos la herramienta de recorte, en la parte superior de la ventana, déjenme ver dónde está, selección. Si le doy un clic adentro, me aparece la regla de tercios. Entonces, esa regla de tercios me ayuda cuando vamos a hacer un recorte para saber en dónde podemos o queremos cortar. Por ejemplo, si yo quisiera que me queden los ojos en regla de tercios, tendría que cortarla hasta aquí, ¿no? O moverla también del lado izquierdo e ir ajustando para que me queden los ojos. Le voy a dar un clic solamente para ver. Digo, no lo voy a dejar así, pero ahí estaría también en regla de tercios. Voy a dejar la foto ahorita así como está. Y hoy la salvo y ya tengo mi imagen en blanco y negro. A ver cómo se ve ahí porque no. Es que se cerró. ¿Se cerró? Sí, lo cierro. Bueno, entonces, digamos que esta es la información básica. Nos falta ver algunas otras cosas. Voy a detener la grabación aquí. Yo creo